En el nombre del Instituto de Educación Media Superior del DF y de la Cátedra Miguel Escobar, les damos una cordial bienvenida. Pues ya siendo las 11 de la mañana, damos inicio oficial a los trabajos del primer coloquio de invierno, didáctica e interdisciplina para la innovación en el nivel medio superior. A continuación, las palabras de bienvenida por parte del ingeniero Manuel Pérez Rocha. Profesor Patricio Vargas Torres, tiene usted la palabra. Buenos días a todas las personas. Gracias. Buenos días a todas las personas que nos acompañan. Es para mí un honor presentar al ingeniero Manuel Pérez Rocha en este primer coloquio de invierno. A continuación daré lectura a la síntesis curricular del ingeniero. Estudios: Ingeniero Civil, 1957-1961. Curso de especialización en planificación educativa en el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación, perteneciente a la UNESCO, de 1967 a 1968. Maestría en Hidráulica, Facultad de Ingeniería de la UNAM, 1962, estudios completos. Especialización en Ingeniería de Sistemas, General Electric, CFE, México, 1966. Principales actividades profesionales. Fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. De agosto de 1999 a mayo de 2001, fue asesor del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. De agosto de 1998 a agosto de 1999, fue coordinador de asuntos educativos del Gobierno del Distrito Federal. Junio de 1992 a agosto de 1998, fue coordinador general de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, CIES, auspiciados por la SED y la NUIES. 1992, asesor de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SED. 1990, director de investigación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. De 1976 a la fecha, promueve programas de educación no formales para adultos, desarrollo de la expresión oral y de la lectoescritura. 1981-1982, Instituto de Educación de la Universidad de Londres, investigador visitante, investigación sobre los sistemas de capacitación técnica en la Gran Bretaña. Durante 22 años trabajó en diferentes puestos en la Universidad Nacional Autónoma de México. De 1970 a 1974, en el Instituto Politécnico Nacional, fue profesor del ECINE y del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados. De 1963 a 1967, en la Universidad Iberoamericana, fue profesor y secretario de la Escuela de Ingeniería. Ha dictado diversas conferencias en instituciones del país y del extranjero. Publicaciones: articulista de Excelsior de 1972 a 1976. La revista Proceso, 1976-1981. Ha hecho contribuciones al periódico La Jornada y el periódico Reforma. De 1985 a 1986, fue coordinador de la colección Biblioteca Pedagógica de la Secretaría de Educación Pública. 51 títulos publicados. Educación de Desarrollo, 260 páginas, Editorial Línea y Universidad Autónoma de Zacatecas, México, 1982. Isadas, El Discurso Eficaz, 134 páginas, México, 1995. Publicaciones de varios artículos y ensayos sobre educación en revistas especializadas. Esta es la semblanza curricular del ingeniero Manuel Pérez Rocha, que el día de hoy nos acompaña. A continuación, el ingeniero tomará la palabra, pero antes quiero precisar que al final de su intervención no habrá sesión de preguntas y respuestas. Gracias.
Tiene la palabra el ingeniero Manuel Pérez Rocha, para quien pido un fuerte aplauso. Bien, por cuestiones de tiempo es que se había pensado que no hubiera espacio para preguntas y respuestas, pero por diversas circunstancias a mí me parece que sería conveniente que abriéramos un pequeño espacio. Yo sé que el doctor Miguel Escobar hará una conferencia después, no quiero quitarle mucho tiempo, entonces no les pediría que fuéramos breves en ese intercambio. Pero sí me parece que el intercambio es muy importante, porque el Instituto de Educación Media Superior del Gobierno del Distrito Federal está en una situación crítica. Me parece que no es excesivo decir que está en una situación crítica. Un proyecto que tiene trabajando pues, en rigor, yo diría que desde 1998, o quizá pudiéramos decir desde 1997, fines de 1996, de manera que son ya 17 años que tiene funcionando el proyecto. Y sí está en un momento crítico porque el gobierno federal está implantando una serie de medidas en todos los campos, medidas avasalladoras. Son avasalladoras en la energía, son avasalladoras en el campo político, son avasalladoras en el campo educativo. Y esta política del gobierno federal puede generarle al IEMS un daño sumamente grave. Yo tengo la convicción de que el IEMS es el proyecto de bachillerato más avanzado que se ha puesto en marcha en nuestro país. Tuve la oportunidad de participar de manera un poco colateral, pero tuve la oportunidad de participar en la concepción y la puesta en marcha del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Y puedo afirmar con toda convicción que el proyecto del IEMS es una superación de aquel proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades. Recogió del Colegio de Ciencias y Humanidades muchos elementos valiosísimos, como por ejemplo el método de enseñanza en donde se concibe una participación intensa de los estudiantes en un diálogo con los profesores, que no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental. Es una cuestión que atiende a aspectos formativos esenciales. He tenido contacto y pláticas con muchísimos profesores de la UNAM y casi todos los que tienen contacto con los estudiantes de primer ingreso dicen que el primer día de clases se dan cuenta de cuáles de los estudiantes vienen del CCH y cuáles no vienen del CCH. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente el primer día el profesor no se puede dar cuenta de las diferencias de conocimiento, pero la diferencia está en la actitud. Los estudiantes del CCH preguntan. Esta es una de las cosas que aprenden los estudiantes del CCH. Aprenden a preguntar. Y aprender a preguntar es aprender a pensar y es dar el primer paso para el conocimiento. No me voy a extender en este asunto porque está aquí a mi izquierda el doctor Miguel Escobar, autor de un espléndido libro que recoge la propuesta de Paulo Freire titulada Pedagogía de la Pregunta.
Nada más quiero señalar que de alguna manera uno de los logros del CCH es que enseña a los estudiantes a preguntar, a que tengan la confianza de formular preguntas, a que tengan la actitud frente al maestro de ir y preguntar y frente a sus compañeros, y no estar pasivamente esperando que se le llene la cabeza de conocimientos. Este es uno de los elementos del proyecto del CCH que creo que se recogieron en el proyecto del Instituto de Educación Media Superior y también más adelante en el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Otros elementos que se recogieron del proyecto del CCH pues fue, por ejemplo, la interdisciplina, este propósito de romper con la enseñanza enciclopédica que le damos de la preparatoria de Gabino Barrera y reemplazar esa absurda fragmentación del conocimiento en 12 o 14 disciplinas por semestre, por año, pues, y integrarlas en una serie de áreas muy bien pensadas. Este es otro de los elementos que se pusieron en práctica en el proyecto del CCH y que se recoge también en el proyecto del IEMS. Hay una diferencia que me parece que vale la pena subrayar, y es el espacio que en el proyecto del IEMS se le dio de una manera muy específica a las humanidades. En el proyecto del CCH, por ejemplo, la filosofía no tenía, creo que ahora se ha corregido un poco, pero en un principio no tenía la importancia que tiene la filosofía, por ejemplo, en el proyecto del IEMS. Lo mismo las artes. En el proyecto del CCH, la música, las artes plásticas prácticamente no tenían espacio. En el proyecto del IEMS se tuvo el empeño de que fueran igual de importantes que otras asignaturas. En el caso de la literatura, en el proyecto del CCH, pues la literatura aparecía un poco también arrinconada en el espacio de la lengua, del español, y siempre tuvo más importancia, aquí dependía mucho de los maestros, pero siempre tenía más importancia el aspecto instrumental que el aspecto propiamente cultural, humanístico de la literatura. La historia también aparecía como un método en el proyecto del CCH, en el proyecto del IEMS aparece como un método, pero aparece también con una serie de disciplinas en donde se revisa de una manera, se estudia de una manera específica el desarrollo histórico de diferentes sociedades. De manera pues que hay continuidad y desde mi punto de vista hay también una superación del proyecto del CCH. El proyecto del IEMS no es, por tanto, un proyecto salido de la nada, es consecuencia de la evolución necesaria de los proyectos educativos avanzados, progresistas, que se han dado en nuestro medio universitario. Lamentablemente, el gobierno federal, como he dicho, ha puesto en práctica una serie de políticas que desatienden por completo todos estos antecedentes, todas estas experiencias, y ahí sí, de la nada, de la manga, se sacan una cosa que llamaron la reforma integral de la educación media superior y que está plagada de aberraciones. Una reforma que margina a las humanidades, desaparece prácticamente a la filosofía, a la historia la considera como una más de las ciencias sociales, por ejemplo,
A la literatura la considera como una de las asignaturas dentro del área de comunicación, nuevamente reproduciendo esta concepción instrumental, meramente instrumental del lenguaje, desconociendo los enormes valores históricos, culturales, humanos que se transmiten a través de la literatura. Acompañan a estas aberraciones la introducción de una noción muy vaga que llaman las competencias, y que si uno lo ve con cuidado no representa absolutamente ninguna novedad. Corresponde en gran medida a lo que a principios de los años 70 se introdujo en nuestro sistema educativo bajo la inspiración del conductismo, como aquella programación de la educación por objetivos conductuales, objetivos observables, ¿no? Y lo mismo, esta propuesta de la educación por competencias exige que estas competencias sean definidas en términos de conductas observables. Caemos pues, retrocedemos 40 años para reproducir esa propuesta pedagógica reduccionista del conductismo. Lo grave del asunto es que esta propuesta de las RIEMs se impone en todo el territorio nacional de una manera tramposa, porque se dice que no se impone, pero bueno, al mismo tiempo se establecen líneas de financiamiento para la educación media superior que están condicionadas a la adopción precisamente de las políticas de la famosa reforma integral de la educación media superior. De manera que, pues, bueno, ustedes son libres o no de tomar esas medidas, pero claro, si no las toman, pues no van a tener estos financiamientos que por lo pronto se plantean como complementarios, pero que obviamente más pronto que tarde van a ser la parte esencial del financiamiento. Y hay otro asunto también grave, y es que con las reformas recientes a la Constitución y la expedición de las 3 leyes secundarias en materia educativa, las modificaciones a la Ley General de Educación, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la ley del Servicio Profesional de Carrera, quedan ahí incorporados todos los bachilleratos del país. Los únicos que se escapan son los bachilleratos que pertenecen a las universidades autónomas. Todos los demás quedan incorporados a estas disposiciones. Y a través de estas disposiciones hay una nueva fuerza para imponer la reforma integral de la educación media superior, y hay también la imposición de un nuevo régimen laboral para los docentes de la educación media superior. Estas reformas avasalladoras atropellan incluso la soberanía de los estados. No podemos hablar de la soberanía del Distrito Federal, porque el Distrito Federal tiene un estatuto particular, no es una entidad libre y autónoma plenamente, pero sí ya se había conquistado que el gobierno del Distrito Federal, entendido por gobierno, el ejecutivo, pero también el legislativo, esta asamblea legislativa donde estamos ahora, tuviera facultades amplias en materia educativa. Y fue precisamente a partir de la consideración de estas facultades del gobierno del Distrito Federal y concretamente de la asamblea que se promovió el que se pusieran en marcha el proyecto del IEMS y el proyecto de la Universidad Autónoma de la Ciudad. La nueva ley las nuevas leyes en materia educativa avasallan estas facultades de la Asamblea y del Ejecutivo.
reducen las atribuciones de la Asamblea Legislativa para dictar las políticas y los proyectos en materia de educación media superior. De manera que este proyecto, que surgió, repito, de alguna manera como un desarrollo natural de la reflexión pedagógica y educativa de la educación media superior en nuestro país, puede quedar, o ha quedado legalmente ya, supeditado a un proyecto del gobierno federal que no tiene ni pies ni cabeza. O bueno, puede ser que sí tenga pies y cabeza, pero tiene otros pies y otras cabezas, que obedecen a otros intereses, a otros propósitos, a otros proyectos. Y me parece que algo que ilustra la enorme diferencia entre un proyecto y otro es precisamente el IEMS. Y aquí habría que atender a otra línea, otro antecedente histórico importante, y que es el surgimiento específico del IEMS. Voy a decir cosas que seguramente muchos de ustedes ya saben, pero que me parece que hay que traerlas a la mesa en este momento. Y es el hecho de que el IEMS es resultado de una movilización social. El IEMS no nació por la ocurrencia de un gobernante, de un funcionario. El IEMS nació por la exigencia de las comunidades de Iztapalapa, que se inconformaron con el hecho de que el entonces Departamento del Distrito Federal quería revivir la excárcel de mujeres, convertirla en un reclusorio llamaban de mediana seguridad. Yo nunca entendí qué era eso de mediana seguridad, quizá unas puertas abiertas y otras no, en fin, iba a ser un reclusorio de mediana seguridad. Y la gente de Iztapalapa se conformó y dijeron: ya no queremos que Iztapalapa siga siendo un espacio de basureros y de cárceles, queremos una preparatoria. ¿Por qué dijeron preparatoria? No sabemos. Pero el reclamo era cárcel no, prepa sí, cárcel no, prepa sí. Y si ustedes van a Casa Libertad, donde está el plantel Iztapalapa 1, todavía verán en una de las torretas de lo que era la cárcel, todavía queda ahí, borrosa ya, pero queda la expresión cárcel no, prepa sí. Y con este reclamo los vecinos lograron parar al entonces todopoderoso Departamento del Distrito Federal, suspender una obra que ya se había iniciado y poner en marcha una preparatoria. Ellos pusieron en marcha la primera preparatoria. Fueron los vecinos. Tuve la suerte de que el gobierno del Distrito Federal, ya encabezado entonces por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, me invitó para ver qué podíamos hacer con esa preparatoria. Y aquí es donde surge la experiencia muy interesante. Cuando yo llegué ahí, había poco más de 300 estudiantes y poco más de 30 profesores. Habían hecho 3 o 4 aulas en un estacionamiento externo de la cárcel, con láminas de cartón y con unas bancas que les habían prestado en una iglesia. Los profesores no cobraban, venían del CCH Oriente y de la entonces ENEP Zaragoza, de la UNAM. Y resulta que ya tenían año y medio trabajando. Supuestamente varios, poco más de 100 estudiantes estarían ya en tercer semestre. Habían adoptado un plan de estudios de la SEP, que se llamaba el Bachillerato Nacional, con la intención de que en algún momento la SEP reconociera los estudios. Si habían seguido ese plan de estudios, bueno, tenían la expectativa de que la Secretaría de Educación Pública les daría reconocimiento a esos estudios. Cuando yo lo vi, me pareció que era aberrante aquello. Un plan de estudios todavía más viejo que el de la Escuela Nacional Preparatoria. Les propuse entonces: hagamos un proyecto nuevo. El gobierno del Distrito Federal tiene la facultad de echar a andar un proyecto propio.
Aprovechemos la oportunidad para hacer un proyecto nuevo. Profesores, padres de familia, estudiantes, aceptaron, nos pusimos a trabajar y se hizo el proyecto. Una vez que lo hicimos el proyecto, se les dijo, bueno, ahora vamos a hacer una evaluación. Nunca hemos sido enemigos de la evaluación, todo lo contrario. Vamos a una evaluación y aquellos profesores que cumplan con el perfil que exige este nuevo plan, se quedan. Los que no, se quedó un profesor. No hubo una bronca, porque repito, todos ellos eran profesores del plantel Oriente, del CCH o de la ENEP Zaragoza, tenían ahí sus plazas y no había problema propiamente laboral, pues, ¿no? Con mucha generosidad y entusiasmo habían trabajado año y medio y se les agradeció y se les reconoció. Y luego al evaluar a los estudiantes, resultó que ninguno de ellos tenía el perfil correspondiente al tercer semestre, ni al segundo, ni al primero. La conclusión es que todos tenían que empezar nuevamente de cero. Y ahí sí ustedes se imaginarán el conflicto que se da. Tuvimos muchas sesiones con estudiantes, profesores y padres de familia, y he relatado ya en un artículo de alguna manera lo que fue la culminación de estas sesiones. Una sesión muy candente en la que los padres de familia se conformaban con esto, y una madre que concretamente me dijo, oiga, es que usted no sabe nuestras necesidades. Nuestros hijos necesitan ya su certificado de bachillerato para conseguir un empleo, le están pidiendo el bachillerato para tener un empleo. Y la respuesta fue no, sus hijos no necesitan un certificado para conseguir un empleo, necesitan una buena educación para toda la vida. Si ahorita con facilidades y simulaciones les damos un certificado de bachillerato, su falta de preparación los va a frenar a lo largo de toda la vida. Lo que les surge a sus hijos es tener una buena preparación para una vida que va a ser cada vez más difícil, en lo laboral y también en lo personal, lo familiar, lo social, lo político. Por esto es que sus hijos tienen que estudiar filosofía, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar literatura, tienen que estudiar ciencias, etc. Yo no sé si todos se convencieron, pero finalmente lo aceptaron. Y así arrancamos. Con todos los estudiantes, otra vez desde el primer año. ¿Por qué planteo esto? Porque precisamente aquí está la gran diferencia entre un proyecto y otro. El proyecto del IEMS, que se sustenta y busca el desarrollo de los valores de uso del conocimiento. Del valor del conocimiento porque contribuye al desarrollo de la persona, porque contribuye al desarrollo de la sociedad, etc. Y poniendo en un lugar secundario el valor de cambio del conocimiento. El conocimiento como un instrumento para conseguir un empleo que es perfectamente legítimo, no lo desconozco, pero lo que no puede hacerse es deteriorar, someter, subordinar las posibilidades de una educación sólida a la necesidad de obtener un certificado, un papel para conseguir un empleo. Y de alguna manera lo que proponen las políticas del gobierno actual es precisamente reducir la educación a aquellos elementos que facilitan la supuesta obtención de un empleo. Y supuesta porque es un fraude lo que le están diciendo a la juventud. Decirles que porque tengan tal o cual educación van a tener empleo. Falso, mentira, fraude. Las posibilidades de empleo en este sistema, y lamento decirlo así, pero para los próximos 50 o 100 años son desastrosas. Este sistema en el cual vivimos no tiene espacio para más de la mitad de la humanidad. Y esta es la tragedia a la que nos vamos a enfrentar, y más que nada se van a enfrentar las nuevas generaciones. Entonces, un engaño decirles que porque van a tener las competencias transversales o las competencias quién sabe qué, van a conseguir un empleo. Falso. Lo único que les va a permitir
desarrollarse, desempeñarse, enfrentarse a una vida cada vez más difícil y más compleja, es tener una formación sólida, humanística, científica y crítica, como propone el proyecto del Instituto de Educación Media Superior. No me extiendo más, les dejo esta información y estos planteamientos. Creo que tenemos enfrente un reto enorme. Yo me sumo a la batalla por la defensa del Instituto de Educación Media Superior. Ya veremos cuáles son las acciones concretas que tenemos que desarrollar, pero no es la defensa de un mero espacio laboral para ustedes, ni un espacio escolar para los jóvenes. Es la defensa de un proyecto que tiene profundas implicaciones históricas, políticas y filosóficas. Muchas gracias. Y es concreta mi pregunta: ¿por qué sí o por qué no a la incorporación del GEMS a la UACM? Mire, me cuesta trabajo pronunciarme en este respecto porque yo soy un extraño ya a la UACM. La UACM es una institución ya compleja en muchos sentidos, ha pasado por una historia difícil y no sé cuál puede ser la respuesta de la institución. Yo creo que la pregunta se la tendrían que plantear ustedes junto con los actuales integrantes de la comunidad de la UACM. Disculpe que no pueda ser más preciso, pero siento que sería una intromisión de mi parte. No forma parte ni siquiera de la planta académica de la UACM, entonces hace un 9 años ahí, ya que sigue diciendo, ¿no? Sí, yo creo que una de las posibles salidas para la salvación del proyecto de GEMS sería incorporarse a la UACM. Hay otras salidas, como sería el que la Asamblea Legislativa le diera autonomía al GEMS también, y en un futuro pudiera verse la integración de las dos instituciones si se ve conveniente, pero esa es otra posibilidad. El gobierno del Distrito Federal, a partir de que se inició la administración del licenciado Marcelo Ebrard, hizo a un lado los proyectos del IEMS de la UACM. Simplemente no le interesaba. Tan es así que, por ejemplo, en el caso del IEMS, se comenzó a dar apoyo financiero a estudiantes de la UNAM y del Colegio de Bachilleres antes de darles apoyo financiero a los estudiantes de IEMS. Una cosa verdaderamente aberrante. Yo diría que con una actitud francamente traidora. Y sabemos muy bien que después el gobierno del Distrito Federal también echó a andar nuevos proyectos de bachillerato, como un bachillerato a distancia, junto con la UNAM y al margen del IEMS. Después impulsaron el proyecto a distancia del propio IEMS, pero primero echaron a andar otro proyecto de educación media superior a distancia, así nombrado al IEMS. Y esos son hechos públicos, históricos, concretos. No estoy difamando ni estoy para ello. Incluso también el gobierno federal echó a andar una preparatoria al margen del IEMS en Tepito con un nuevo proyecto totalmente ajeno al del IEMS, un proyecto que tenía como aporte el que a los jóvenes estudiantes se les iba a enseñar box. Es el gran aporte.
Entonces, esta ha sido la postura del gobierno del Distrito Federal desde que tomó posesión Marcelo Ebrard, obviamente acompañado de una asfixia financiera, una reducción total a los presupuestos, tanto del IEMS como de la UASA. Respecto de los nombramientos, pues yo sí creo que el IEMS tiene suficiente experiencia y madurez como para que los funcionarios del IEMS sean designados del propio profesorado del IEMS. Yo creo que así es como debería de ser. Y efectivamente debería de ser con personas que tengan una rica formación humanística, científica y crítica como la que exige el propio proyecto de ley. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Mire, yo comparto su indignación porque efectivamente es una ofensa lo que se expresa muchas veces en esta asamblea. Simplemente ayer el periódico Reforma recoge declaraciones de asambleístas que no hacen una crítica, hacen una denostación totalmente infundada del proyecto de IEMS. Yo creo que hay tres actores importantes. Un actor son los estudiantes, y ahí lo que hace falta es darles espacio a los estudiantes, espacio orgánico, espacio material. Concretamente, si los estudiantes están agobiados por su trabajo escolar y por su trabajo económico para sostenerse, pues no les podemos pedir que participen en la vida de la institución. Me parece que la ayuda financiera que se les da a los estudiantes debe de contemplar precisamente la necesidad que ellos tienen de tener una vida más rica y más completa en su escuela, lo cual implicaría participar en la conducción de la escuela. Entonces, hay que asegurar que participen los estudiantes dándoles espacios orgánicos y condiciones de trabajo. Por supuesto que los otros actores son los profesores. En el proyecto original del IEMS, el proyecto de la preparatoria Iztapalapa 1, estaba prevista una intensa participación de los académicos en la vida de la institución. Por eso todos estaban concebidos como profesores de tiempo completo, con una dedicación medida a las aulas, a la docencia propiamente dicha de las aulas, y con otros tiempos debidamente remunerados para asesorías, tutorías y para la participación en el gobierno de la institución, en los consejos académicos. Entonces, ellos deben participar también. Y creo que también hace falta la participación de algún equipo que se forme de especialistas que contribuyan con análisis, con investigaciones, que alimenten las acciones de estos otros dos actores. Porque los asuntos educativos son asuntos complicados. Una de las grandes tragedias que tenemos es que la educación se trivializa. Se piensa que es una cosa elemental. Yo no sé quiénes de ustedes recordarán, pero en 1985, en la UNAM, el entonces rector Jorge Carpizo promovió una reforma que aprobó el Consejo Universitario en 20 minutos con el argumento de que eran asuntos de obvia resolución. Era muy fácil. Que los estudiantes estudien, que los profesores den clases, que los investigadores investiguen, ¿no? Y ya, se resuelve todo el problema educativo. Esta es la concepción que domina en muchos ámbitos, que la educación es un asunto elemental, es un asunto sin mayores complicaciones. Pues no, señor. Si hay un asunto complejo en la vida personal y social contemporánea, es la educación. Asunto complejísimo. De manera que la actuación de profesores y estudiantes tiene que estar alimentada por reflexiones, investigaciones de gente que se especializa en eso. Entonces, este otro actor me parece que es importante. Me parece que en toda institución educativa tiene que dejarse un espacio para que la institución se investigue a sí misma,
reflexione y critique acerca de sí misma, con el apoyo de gente especializada en estos temas. Yo creo que si lográramos la participación de estos tres actores, podríamos defender muy bien estos proyectos. Muchas gracias. Sí, buenos días. Mi nombre es Víctor Cervantes, profesor de Filosofía del plantel Iztacalco. La pregunta es si pudiera precisar, frente a esta crisis del IELTS y la inminente aplicación de la reforma educativa, el peligro y el atentado que significa para el IELTS la injerencia del gobierno federal en el régimen laboral del IELTS y en los planes y programas de estudio del mismo. Me parece que es un rompimiento total con conceptos claves del proyecto del IELTS. En el proyecto del IELTS, el maestro se concibe como un profesional de la cultura. Y en tanto que es profesional de la cultura, su motivación central está en la acción cultural misma, en la producción cultural, en la transmisión de la cultura a los jóvenes, etcétera, etcétera. Ahí tiene que estar el estilo. El proyecto del gobierno federal es el que los profesores de todos los niveles son empleados, son trabajadores subordinados a los cuales se les motiva con dinero, con estímulos económicos, con promociones, honores y distinciones. Entonces, hay un rompimiento total. Si se logra imponer toda la política que está atrás del servicio profesional docente al IELTS, es un rompimiento con su proyecto. Miren, yo creo que lo primero que se necesita es que se compartan las ideas fundamentales de un proyecto humanista, científico, crítico. Existen varios documentos, yo hasta donde he alcanzado a ver, los documentos más recientes de James recuperan todavía la mayor parte del proyecto original de la preparatoria Iztapalapa 1. Entonces, tenerlos claros, tener la convicción de que es la línea por la que hay que avanzar. Y tener también confianza. He utilizado el término avasallamiento cuando me refiero a las políticas del gobierno federal. Pero si observamos las cosas con cuidado, vemos que ni siquiera el gobierno federal, con todos los respaldos que tiene de la derecha, del gran capital, de Televisa, etcétera, logra imponer su capricho tal cual. Ahí tenemos la desaparición de la prueba enlace. La prueba enlace desaparece a pesar de que Televisa Mexicanos primero, sectores importantísimos de la burocracia de la SEP, etcétera, la han estado impulsando y defendiendo a capa y espada. Este membrete de Televisa que se llama Mexicanos Primero ha lanzado una campaña que titula "¡Qué vergüenza!" porque se quita la prueba enlace. Bueno, la SEP tuvo que quitar la prueba enlace. ¿Por qué quitó la SEP la prueba enlace? Por dos razones. Una, por la movilización de los maestros. Los maestros de la CENTE son los que han estado exigiendo desde hace 4 años o 5 años la desaparición de la prueba enlace. Y la movilización que lograron realizar en los últimos meses es, sin duda, un factor determinante de la desaparición de esa prueba. Y otro factor también es la argumentación técnica, académica que han dado los funcionarios del nuevo Instituto Nacional de Evaluación. En la dirección de ese nuevo instituto hay personas que tienen respeto a sí mismos, a su trayectoria, a su formación como educadores, y por supuesto que no podrían avalar la aberración que representa la prueba enlace. Entonces, con argumentos académicos sólidos, el maestro Baco, Silvia Schmelkes,
particularmente ellos dos, también los otros tres, Gilberto Guevara Niebla, de Bracho, Margarita Zorrilla, pues le han presentado a la SEP y le han dicho, oiga, es que pues tienen razón los maestros, es una aberración lo que se hace, ¿no? Y finalmente la SEP tuvo que doblar las manos. Entonces, yo creo que el otro elemento importante es tener confianza en que se pueden ganar las cosas. Si es que tenemos ideas claras y trabajamos intensamente, se pueden ganar las cosas. Pues muchas gracias. Disculpa, Miguel, por la invasión del tiempo de tu conferencia, pero sí creo que estamos en un momento crítico en el que hay que intercambiar sus puntos de vista. Muchas gracias. Gracias y le hago entrega de su constancia a nuestro evento.